Muy buenos días y muy buenas tardes en España. Hoy tenemos una invitada de lujo. Continuamos con nuestra tercera temporada de Geoseminarios en Español, una iniciativa de parte del Comité de Educación y Divulgación de Geolatinas. Y bueno, hoy tenemos una invitada espectacular que nos va a hablar de un tema muy interesante. La doctora Elena Jiménez Forcada nos hablará sobre el enfoque de los estudios de hidroquímica en geología médica. Pero ¿quién es la doctora Elena? Bueno, para los que no han escuchado de ella y para los que han escuchado de ella, les comento que la doctora Elena es doctora en ciencias geológicas. Su trayectoria profesional se ha desarrollado durante más de 35 años en el ámbito académico e investigador. Su campo de especialidad es la calidad química natural de las aguas subterráneas y los elementos traza. Actualmente es científica titular en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Departamento de Calidad Ambiental y Suelo. Es fundadora y presidenta del capítulo español de la Asociación Internacional de Geología Médica y entre los años 2018 y 2021 ocupó el cargo de vicepresidenta para el área de Ciencias de la Tierra de esta asociación internacional. Y bueno, sin más preámbulo, le dejamos el espacio para que la doctora nos hable de este tema muy interesante del enfoque de la hidroquímica en la geología médica. Todo suyo, doctora. Gracias. Buenas tardes a todos. Espero que les guste lo que os voy a compartir, que al fin y al cabo es mi experiencia. Y bueno, ante todo agradecer la invitación de Geolatinas. ¿Me veis, no? ¿Veis la presentación? Sí, se ve la presentación en PowerPoint. ¿Se ve? Sí, sí se ve la presentación. Vale, Perfecto. Bueno, pues eso, muchas gracias por la invitación, que acepto gustosa en su momento y que me permite explicaros una forma de estudiar las aguas subterráneas y cómo desemboca y cómo puede ser útil este tipo de estudios en geología médica. Entonces, para explicarlo, vais a ver que voy a hacer una pequeña introducción con algunas consideraciones sobre la geología médica para enfocarlo desde ahí. Y luego ya voy a hacer un recorrido, no es en el tiempo, pero sí que se desarrolla un poco mi carrera y los artículos que he ido haciendo a lo largo de estos años y mi forma de trabajar. No es que sea nada, es diferente porque es mía, no es que sea mejor ni peor, es la forma en que yo trabajo, ¿no? Y bueno, ya me quedan pocos años para terminar mi carrera profesional y me apetece compartir estas experiencias con vosotras. Creo que es útil. La geología médica surgió en el camino, no la busqué, me la encontré. Y bueno, espero que, y ahora me entrego a ella porque creo que lo que hacemos es algo muy positivo a nivel científico y también porque tiene una componente humana y social interesante y muy importante. Y bueno, sin más empiezo y os lo explico. ¿Cómo podemos enfocar los estudios de hidroquímica en geología médica? Voy a quitar esto de aquí. No sé cómo puedo quitarlo. Bueno, empezamos por decir que en geología médica se considera que el ambiente geoquímico caracteriza el entorno natural. Hablamos del entorno del medio ambiente y del medio natural como algo que es neutro, que no es ni bueno ni malo. Nosotros normalmente dejamos al margen el tema de la contaminación, luego veremos por qué más adelante, y nos centramos en que el ambiente geoquímico natural ha condicionado la aparición de la vida y nuestra vida actual. Así que nosotros lo vemos desde esta perspectiva. Lo natural es lo que nos va a condicionar la salud a cada uno y en general a la población que habita una determinada zona. Esto explicaría la distribución de patrones geográficos de salud a nivel mundial y a nivel regional. Bien, ¿por qué? Pues porque hay algunos elementos químicos que son necesarios y cuando hay un déficit de estos elementos, pues vamos a tener algún problema y si tenemos, por el contrario, exceso de estos o de otros que son potencialmente tóxicos, pues en un caso y en el otro nos vamos a encontrar con que estas situaciones pueden influir de manera notable en la salud de la población. De esto nos habla la geología médica, siempre en referencia, como decía, al medio ambiente natural, desde la geología.
La geología médica, de una manera muy sencilla, estudia la relación entre la geología, los factores geológicos y la salud, cómo influye, y aborda la influencia de estos factores y procesos geológicos sobre la salud de la población. Y aquí tenemos una representación, ¿no?, donde las ciencias de la salud, representada, como veis, por varias disciplinas o especialidades, como son la toxicología, la inmunología, la microbiología, se enfrentan en su diversidad al único paquete que se representa aquí, que es la geología. Y aquí también quiero hacer una consideración. La geología tiene sus propias disciplinas, sin embargo, nosotros aquí necesitamos una geología integradora. Necesitamos ofrecer a las ciencias de la salud un conocimiento geológico que sea capaz de ofrecer un campo de estudio. Así que no podemos hablar de la intersección entre las disciplinas geológicas y todas las demás, como aparece aquí, sino que nos vemos en la obligación de ofrecer un conocimiento integrador. ¿Por qué? Pues porque es la manera de enlazar luego con los procesos que hemos visto comentado antes, ¿no?, que tienen que ver con la salud. Cuando hablamos de ciclos biogeoquímicos o hablamos de matrices o hablamos de vías, nos tenemos que referir necesariamente a tres matrices o a tres reservorios. Parten ellos de la litosfera y al final se manifiestan en particularidades que encontramos tanto en la atmósfera como en el suelo como en el agua. Y no en cualquier agua, en el agua subterránea, que es la que refleja la geología de la zona o la geoquímica de la zona o de la zona regional, del área regional. Nos olvidamos del agua superficial. ¿Por qué? Pues porque el agua superficial no tiene contacto directo con la litosfera, mientras que el agua subterránea sí vive con la roca a través de todo el flujo, que es largo y dura tiempo y recorre largas distancias. El agua va recogiendo todo eso. Por eso el agua subterránea es una parte de la geosfera tan importante que se estudia en geología. No es que el agua superficial no pueda aportar información, pero lo hará de forma local, no regional, como es el caso del agua subterránea. Así que ya por empezar vamos a dejar la atmósfera, vamos a dejar el suelo, nos vamos a centrar en el agua y en particular en el agua subterránea. Cuando hablamos de elementos traza, que lo vamos a ver a continuación, veremos también que estos elementos traza suelen estar relacionados con alguno de estos reservorios. En el caso de la agua subterránea y elementos traza, los elementos traza relacionados o que crean problemas de salud a nivel global son el flúor y el arsénico. Están muy ligados al agua subterránea. Comentario un poco aparte. Esto es lo que consideramos que es hacer geología médica. Es cuando desde la fuente geogénica establecemos las vías por las que estas fuentes entran dentro de nuestro cuerpo. En el caso del agua subterránea sería el agua de bebida. Vemos luego los procesos que ocurren dentro de nuestro organismo para dar lugar a la enfermedad. Si cogemos como ejemplo el arsénico, la fuente geogénica puede ser variable, pero en general son los sedimentos que ceden el arsénico al agua subterránea, sedimentos u otros casos, pero no vamos a detenernos porque si no, no terminaríamos nunca. Es a través de estas fuentes geogénicas, que son las rocas o sedimentos, a través del agua de bebida, nosotros incorporamos el arsénico en nuestro organismo. ¿Qué ocurre allí? ¿No? ¿Cómo interfieren los diferentes procesos bioquímicos, en el metabolismo, etcétera, ¿no? ¿Cómo influye? Al final, para desarrollar una arsenicosis como la que vemos aquí representada, que se manifiesta con una queratosis en la planta de los pies o en las palmas de las manos, que es el hidroargenicismo regional, el hidroargenicismo crónico regional endémico que se define en Argentina, o hidrogenicismo en general que se define en todo el mundo, por ejemplo, cuando sucedió en Bangladesh. Cuando nosotros somos capaces de enlazar la fuente geogénica con la enfermedad, hacemos geología médica. Mientras tanto, nos estamos quedando en la intención de crear ese espacio científico de conocimiento. Desde la enfermedad podemos también verlo, ¿no? Es decir, detectamos casos de alguna enfermedad, vemos a ver qué procesos se producen en ese organismo que estamos analizando, los organismos que analizamos, a través de dónde ha llegado esto, y nos vamos a las fuentes geogénicas. En un sentido u en otro, estamos intentando establecer esa relación entre las ciencias de la Tierra y las ciencias de la salud. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos a hablar de la calidad natural del agua, que es mi ámbito de
de estudio, no es el general. Normalmente se estudia todo en conjunto. Y se habla mucho de contaminación. Y fijaros, la contaminación se relaciona con la intervención del hombre. Yo no puedo descartar que en un caso de calidad natural, es decir, sin intervención del hombre, hablando de fuentes geogénicas, pueda haber intervención humana que exacerbe o que amplíe la situación. No puedo negarla, pero yo cuando hablo de contaminación me estoy refiriendo a procesos antrópicos. Y cuando me refiero a fuentes geogénicas, me refiero a altas concentraciones de ese elemento traza o de ese elemento traza, que es geogénico. Confundir ambas cosas, que es muy frecuente en la literatura científica de hoy en día, es un error y puede conducir a confusión. Oímos, por ejemplo, expresiones como la contaminación por arsénico de las aguas subterráneas de este área. No, no es correcto. Lo correcto es las altas concentraciones de arsénico en el agua subterránea. La contaminación es una interpretación de esas altas concentraciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿hablamos de actividad humana o hablamos de geos? Pues hablamos de geos. Estamos hablando de calidad natural del agua, vámonos a la geología, olvidemos la actividad humana, olvidemos la contaminación, que como decía en el caso de las aguas superficiales, son cosas puntuales restringidas a zonas, a sectores, pero no son regionales. Y a nosotros nos interesa ofrecer herramientas a nivel regional porque podemos ofrecer políticas de prevención, antes de paliar, pues por ejemplo, aplicar un tipo de tratamiento al agua para ofrecer a la población un agua limpia, pues yo creo que antes de eso lo lógico es pensar, vamos a ver dónde capto el agua subterránea para evitar el problema que luego tendría que rectificar. En esa dirección van los estudios. Bien, en el agua subterránea y en cualquier agua nosotros trabajamos con elementos mayoritarios. Siempre se trabaja con elementos mayoritarios. Los elementos minoritarios o traza, depende del tipo de concentración, van a ser importantes para discriminar, pero siempre van a tener que acompañar en la discusión a lo que nos dicen la química mayoritaria. Pero es muy simple la química mayoritaria, por eso necesita de los elementos minoritarios y traza para hacer una hidroquímica interpretativa. Fijaros, cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio. El potasio con el sodio. Aniones, bicarbonato, sulfato, cloruro. Dejamos los nitratos porque los nitratos son contaminación. Nosotros por ahora no lo tenemos en cuenta. Cualquier agua en cualquier lugar del mundo va a ser la combinación de estos 6 iones, 3 y 3. Aguas bicarbonatadas cálcicas, aguas bicarbonatadas cálcico-magnésicas, aguas bicarbonatadas sódicas y así, ¿no? Los más comunes, bicarbonato, cloruro, y los más comunes, calcio y sodio. El magnesio y el sulfato son intermedios, ¿no? Están siempre en menor proporción. Bueno, fijaros, si tengo que hacer una interpretación hidroquímica solamente con iones mayoritarios, es que yo realmente lejos no voy a poder ir, ¿no? Muy lejos no voy a poder ir, pero me puedo manejar bastante bien. A pesar de eso, ya lo veréis, hay casos en que con solamente la química mayoritaria soy capaz de discriminar. Porque ¿cuál es la intención del estudio de la química natural del agua? Pues no es otro que el de descubrir por qué. O sea, ¿de dónde viene esta situación? No me puedo conformar con respuestas fáciles, inmediatas, que son a las que normalmente se acude, porque es lo más fácil, ¿no? No, me tengo que preguntar por qué y todas las respuestas tienen que estar lo mejor explicadas posible, si no me estoy quedando corta de todo lo que puedo llegar a saber. La información que me da el agua es impresionante, pero yo tengo que ser capaz de entenderla, de descifrarla y de entenderla. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Antes de nada voy a hablar de por qué para mí los elementos traza son fundamentales. Fueron el tema principal de mi tesis, que fue sobre intrusión marina, que ahora vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué son tan importantes los elementos minoritarios o los elementos traza? Nosotros en hidroquímica tradicionalmente no se utiliza, excepto algunos estudios muy especiales o muy específicos y algunos de ellos, pero no se han utilizado mucho. Se ha acudido a técnicas incluso más sofisticadas y más caras. No es necesario, no es necesario. Primero, ¿por qué? Pues porque hay muchos más elementos minoritarios que habéis visto que los elementos mayoritarios o con los iones mayoritarios. Dan información sobre procesos que los iones mayoritarios no son capaces de dar, porque son muy generales. Proporcionan esta información geoquímica de forma muy precisa, porque sus propiedades son específicas y únicas. Hasta cierto punto, cuando tenemos una agrupación de elementos traza, tenemos la oportunidad de extraer una información que viene siendo parecida
como sois geólogos todos me vais a entender, que quien no os lo ve a veces le cuesta un poquito. Lo que es la paragénesis mineral en una roca metamórfica, ¿no? Cada uno te informa de un rango de presión y temperatura y al final todos ellos te dan una información mucho más, digamos, clara de la roca. Perdonad. Mucho más, no sé por qué, mucho más clara, ¿no? De la roca, ¿no? Específica. Porque cada uno aporta y al final la combinación de todos ellos nos da esa información. Su concentración varía, eso es muy importante, la concentración de estos elementos traza varía en rangos muy amplios. O bien no están, o bien están en concentraciones muy altas o en concentraciones intermedias. Y de ese abanico de elementos, también según esas concentraciones que encontremos, nosotros vamos a poder decidir cuáles son los que nos resultan más útiles en el caso de estudio que nos ocupa. No, nosotros no vamos a decir, vamos a por todos los elementos traza, no. Vamos a elegir aquellos que nos pueden ser útiles porque estamos estudiando un determinado tipo de procesos. Vamos a hablar de intrusión marina y vamos a decir obviedades y cosas que no son tan obvias. Yo empecé estudiando hidroquímica con la intrusión marina. Es relativamente fácil este tipo de estudios, no por nada, sino porque respecto a otros más complejos que, como veremos más adelante, aquí tenemos clarísimo cuál es el agua madre. El agua madre es el agua de mar. Y todo lo estudiamos en relación con el agua de mar, que es una fuente de elementos traza, una de las fuentes de los elementos traza. Entonces vamos a estudiar las aguas pensando en que tenemos a ese agua madre, pero también en otra cosa, en que la salinidad del agua no solamente se debe a la mezcla del agua de mar, aunque estemos en un acuífero costero. Esto es una especie como de planteamiento, vamos, irrefutable. Y ahora lo vais a ver. La salinización en zonas costeras no se debe solo a la intrusión marina. Que el cloruro sea un elemento importante o un ion importante en las aguas subterráneas es algo obvio, sobre todo si estamos en zonas de descarga, porque los otros iones, el bicarbonato, ha ido formando sus minerales, ¿no? Se ha ido sobresaturando en minerales donde ha participado, el sulfato quizás menos, pero también el cloruro es el último que llega a formar fases minerales. Así que en las áreas de descarga, cuando el agua que llega ha pasado por tanto, es normal que el cloruro sea un elemento abundante. No sé si el mayoritario, pero abundante de forma natural, viniendo desde el interior hacia la costa. Por tanto, cuando nos estemos hablando de intrusión marina, nos debemos preguntar lo que escribo aquí. ¿Toda salinización de aguas subterráneas en áreas costeras se debe a intrusión marina? La respuesta es no. De hecho, la mayor parte de los estudios que yo he hecho de intrusión marina me he encontrado, digamos, que un 70% no se debe a intrusión marina. Así que tenemos que fijarnos en las aguas de recarga, las aguas de recarga del acuífero, que son en principio el agua de lluvia, pero también el agua que viene de forma lateral, ¿no? Y que se encuentra con el agua de mar y que hace la mezcla. Porque este acuífero, estas aguas a veces son muy salinas y tienen una impronta geoquímica muy característica. Y mi obligación, antes de decir que tengo intrusión marina, es caracterizar esa salinización o esa salinidad. Es decir, tengo conductividad alta, tengo ion cloruro, pero tengo algún otro que me llame la atención. Tengo unas relaciones iónicas que sean diferentes a las del agua de mar, porque el agua de lluvia realmente no me va a condicionar ninguna relación iónica, va a ser el agua de mar. Cuando veo que hay discrepancias, digo, aquí tengo yo que ser un poco más cuidadosa y no arriesgarme a decir que tengo intrusión marina simplemente porque estoy cerca del mar. ¿De acuerdo? Bien, en el agua, en la intrusión marina, lo primero que vemos es la mezcla entre el agua de recarga y el agua de mar. El agua de recarga, el agua de recarga no la de lluvia, sino la lateral, ¿no? Lo siguiente que vemos es que después de la mezcla ese agua no está en equilibrio con el acuífero. El acuífero está continuamente reaccionando frente a un cambio en el tiempo del agua que es continuo. Hay una dinámica de la intrusión marina que tenemos que tener muy presente. En los estudios que os estoy intentando trasladar, es muy importante tener en cuenta que hay una dinámica siempre, que el agua no está estancada, no está ahí siempre la misma. Cuando cojo la muestra de agua la estoy cogiendo en ese momento. Un segundo después ya no es la misma, no es exactamente la misma. Así que los procesos de reacción con el acuífero son continuos, porque el acuífero está desorientado.
diciendo, pero vamos a ver, si hace un momento eras de una manera y ahora es de otra. Yo tengo que estar en equilibrio contigo, me tengo que llevar bien contigo, tenemos que equilibrarnos. Así que tú me das, yo te cedo. Y siempre el acuífero está haciendo esa interacción dinámica también con el agua. Es un proceso, como insisto, dinámico, a través de los cambios de facies hidroquímicas. Importantísimo. O sea, tener en cuenta la facies hidroquímica es algo fundamental en cualquier estudio hidroquímico. Empezar siempre por la facies hidroquímica. Caracterizarlas lo mejor posible. Saber exactamente con qué estáis y ver la agrupación de muestras y ver eso es el paso principal antes de empezar a hacer todo lo demás. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que la mayor parte de los estudios se enfocan directamente, se va al meollo de la cuestión, al centro del problema. Procesos de interacción agua-roca. La roca me ha dado, yo le he dado. Entonces, al final, estamos hablando simplemente de esto y no incorporamos la parte, digamos, dinámica, ¿no? Que acabo de comentar. Os voy a poner un ejemplo y con este ejemplo voy a decir varias cosas, ¿no? La primera que voy a decir es que forma parte de mi tesis y que la leí en el 1993, creo, 94, y que luego la he vuelto a reconsiderar pasados más de 20 años, porque no me quedé contenta. Había algo que no me cuadraba. Fijaros lo que me pasó. Yo tenía que estudiar o quería estudiar la plana de Castellón, perteneciente a la provincia de Castellón, ¿vale? Provincia de Castellón. La provincia de Castellón termina aquí y aquí empieza la provincia, más o menos, no, perdona, por aquí, de aquí empieza la provincia de Valencia y empieza la plana de Sagunto. Yo me quedé estudiando en la plana de Castellón simplemente. ¿Por qué? Porque el límite era geográfico. Craso error. Nunca tengáis en cuenta límites geográficos. Las áreas de estudio no pueden, la geología no se puede limitar por cuestiones administrativas, porque eso nos lleva a veces a focalizarnos de manera equivocada. Yo también estudié la plana de Oropesa y la plana de Vinaroz, luego iremos hacia ella. Están al norte y son de los pocos casos que puedo decir que he visto intrusión marina clarísima, ¿eh? No así en la plana de Castellón. La plana de Castellón, que era y se ponía como ejemplo a nivel incluso europeo, como el acuífero con procesos de intrusión marina, pues resulta que no era así. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas estructuras, unas montañas en el interior con evaporitas y dan aguas sulfatadas y muy salinas, que además influyen en el agua de mar, pues os podéis imaginar la mezcla, lo complicada que era de analizar, pero desde luego daban anomalías muy interesantes. Esto es lo que vi 20 años más tarde. Yo me había quedado aquí y resulta que al analizar la plana de Sagunto me encontré con que la plana de Sagunto le pasaba lo mismo que le pasaba al sur de la plana de Castellón. Y entonces yo dije, bueno, esto no puede ser casual. Porque luego continuaba y la plana de Sagunto en la zona norte, sur, no tenía nada. No, sí, coincidían en esto el sur de la plana de Castellón y el norte de la plana de Sagunto. Fuera límites administrativos, yo estaba recogiendo aguas de la descarga lateral de este sistema, que es triásico, con niveles evaporíticos. Tenemos dos anticlinales y tenemos en el centro el sinclinal. Y en el sinclinal me aflora el Jurásico y el Kuiper. Aquí en España esto significa que tenemos, como decía, niveles evaporíticos de aguas sulfatadas en el sinclinal, pero en los anticlinales lo que me estaba alimentando la zona era pues tanto lo que afloraba como lo que estaba subyacente, que era el paleozoico, es decir, las mineralizaciones de mercurio, de uranio, de barita, ¿vale? Entonces, ¿cómo pude yo distinguir todo esto? Pues teniendo en cuenta que estaba ubicando el problema dentro del ámbito geológico regional, teniendo en cuenta factores estructurales que son fundamentales, también los litológicos, por supuesto, como no, y a través del estroncio, el bario, el uranio y el arsénico diferencié las áreas. ¿Para qué sirve esto? Pues sirve porque si yo no quiero aguas con arsénico, no se me ocurrirá hacer el pozo en esta zona, lo haría en esta. Si quisiera aguas sulfatadas, buscaría aquí, porque van con el estroncio y con poco bario porque precipita. Es decir, a través de los iones traza, que no me voy a detener porque sería el estudio en sí mismo ya tiene su interés, ¿no? Si lo veis, lo tenéis aquí, lo podéis leer. Pero el uranio y el arsénico eran metales asociados a estos relieves de la
¿Hola? Sí, creo que la perdimos por 30 segundos. Vale. Bueno, sí, no sé dónde estaba. Bueno, retomo. El estroncio y el bario estaban asociados con, caracterizaban las aguas asociadas a las evaporitas, mientras que elementos como el arsénico, el uranio y por supuesto también otros derivados del uranio, pues se asociaban con afloramientos de estos que afloraban precisamente en los anticlinales. Es decir, que las aguas que alimentaban lateralmente estas zonas costeras eran distintas y por tanto era distinta la salinización. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver de todos los acuíferos que estudié en la Toscana, estuve allí unos años, que fueron estos, Pian di Roca, Pianura di Grosseto, la Pianura de los Albeña, pero sobre todo la isla de Elba, me quedo con ella. La empecé a estudiar y fue mi primer contacto con la salud por el tema del magnesio. Las aguas eran no potables por las altas concentraciones de magnesio y allí no tenía para estudiarlo elementos traza, no los tenía. Pero sí que podía utilizar las relaciones iónicas y de alguna manera ayudan también, ¿no? Entonces la relación magnesio-cloro era altísima y se identificaron estas aguas, no por intrusión marina, porque el magnesio es alto en el agua de mar, pero es más alto el sodio. Las aguas no eran enriquecidas en sodio, eran enriquecidas en magnesio. En cada una de las llanuras de la isla de Elba, que son estas que están aquí, estas de aquí, ¿no? Según la alimentación llegase de estas rocas básicas ígneas o de estas rocas ácidas, las aguas eran o bicarbonatadas cálcicas o bicarbonatadas magnésicas por los minerales ferromagnesianos. Es decir, no era por la intrusión de agua de mar. Ni siquiera en la isla de Elba el problema se tenía que relacionar con la intrusión marina, sino con las aguas propias. ¿Qué estoy diciendo con esto? La importancia de la geología regional en la calidad del agua natural, calidad natural del agua subterránea. Bien, me vi en la obligación de explicar un poco mejor a través de los diagramas hidroquímicos qué estaba sucediendo en un acuífero cuando sí había intrusión marina. Decía antes que era dinámico el proceso. ¿Cómo caracterizar esta dinámica? Cuando utilizaba el diagrama de Piper o el de Durov, que son los que más se utilizan cuando quieres representar grupos de aguas, me encontraba con que la fase hidroquímica no era neta, sino que era una amalgama. La única neta en el diagrama de Piper es el agua bicarbonatada sódica, que queda aquí. Las demás, como veis, son mezclas, ¿no? Y aunque está muy bien este diagrama y ha sido la base de toda la hidroquímica prácticamente que se ha realizado en el siglo XX, yo quería un diagrama, necesitaba un diagrama y trabajé mucho con el diagrama de Durov, el diagrama de Durov extendido, lo modifiqué, pero al final propuse un nuevo diagrama que está siendo muy utilizado a nivel internacional. Se publicó en 2010 y resume muy bien la hidroquímica. Tú, de alguna manera, representas las aguas en este diagrama y rápidamente sabes qué es lo que está sucediendo. Se pensó inicialmente para esto, para la intrusión del agua de mar, para la dinámica. Es decir, puedo caracterizar un acuífero si está afectado por intrusión activa o bien está en un proceso de lavado, de freshening. ¿Puedo hacerlo? Sí, lo puedes hacer, porque cuando hay una intrusión marina activa, la facies es clorurada cálcica. Cuando hay digamos un retroceso y el lavado se hace con un agua bicarbonatada cálcica, al final lo que tenemos es una facie bicarbonatada sódica por el intercambio iónico que es tan importante. El proceso de mezcla de aguas, representado aquí entre el agua de dulce y el agua de mar, y luego esa sería la línea de mezcla y luego digamos, la derivación hacia un lado o hacia el otro nos habla de estos dos procesos que se van alternando en el tiempo. Y como es dinámico, cambia en el tiempo. Y esto lo apliqué en la plana de Vinaroz, que si recordáis estaba al norte en mi tesis doctoral. Esto ha sido publicado en 2014 y luego más recientemente comparado con la plana siguiente en 2019. Esta representación se trasladó a nivel espacial y vimos cómo iban cambiando el acuífero, según lo que os decía antes. La hidroquímica la podemos interpretar también en el tiempo, espacio-tiempo, y vemos cómo se va moviendo y cómo reacciona el acuífero, porque no todos reaccionan igual.
Los dos fueron estudiados a la vez, porque formaban parte de las campañas de tesis, así que estos y estos pozos fueron analizados a la vez y reaccionaban de forma muy distinta. Este es un acuífero que apenas recibe alimentación lateral, así que la intrusión marina está siempre muy presente, el proceso de intrusión, la fase de intrusión. No pasa así con la de Vinaroz, que veis como tiene una fuerte recarga y se llega incluso a limpiar, no del todo, pero prácticamente del todo, excepto en las zonas costeras. Bueno, pues ya dejando este tema para que veáis, ¿no?, cómo se puede estudiar la hidroquímica a nivel de distribución espacial y temporal, pues ya pasamos a este diagrama que, por ofrecer facies netas, porque tú al final ofreces facies completamente limpias o muy caracterizadas, puedes representar cualquier escenario hidroquímico. Eliminamos las flechas y nosotros simplemente vemos las facies. Como en definitiva es un diagrama XY, pues también con respecto a la X, que serían los aniones, los cationes, puede representar cualquier parámetro, incluidos los elementos traza. Con respecto a los aniones, también puede representar cualquier parámetro. Es decir, que en un simple vistazo eres capaz de ver qué es lo que hay, los grupos de agua que hay. Vamos a ver si lo vemos en algún ejemplo más adelante. Vamos a ver ahora la distribución espacial de elementos traza geogénicos potencialmente tóxicos o el índice de hidrogeotoxicidad que antes me preguntabais. Fijaros, vamos a centrarnos en el arsénico porque es el tema que yo he estudiado más y que mejor conozco, pero podemos aplicarlo a cualquier otro y cada uno con su comportamiento físico-químico o geoquímico, ¿no?, en el ámbito correspondiente. El problema del arsénico se debe en particular a dos cosas. La primera, que es un elemento ubicuo, está en todas partes y que el límite de concentración admitido por la Organización Mundial de la Salud es bajísimo, desde 10 microgramos litro. Es simplemente una concentración que nos advierte de que en torno a ella podemos aceptar un riesgo de problemas de salud, uno de cada 10.000 o 100.000 habitantes, no me acuerdo. Es decir, es un riesgo aceptable. No que no haya problema, sino que el riesgo, epidemiológicamente hablando, es aceptable. Pero hay alguien que va a enfermar. Es decir, el problema del arsénico se debe a lo que acabo de decir. Es muy dañino, está por todas partes y la concentración, por pequeña que sea, nos va a hacer daño. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ambientes muy distintos. En función de la físico-química de la zona, podemos hablar de ambientes oxidantes o ambientes reductores. Les pongo aquí Argentina, donde se definió por primera vez la enfermedad, hidroarsenicismo crónico regional endémico, sobre todo en la zona de La Pampa, al norte de la Pampa, pH alcalino, ambiente oxidante. Bangladesh. El pH aquí influye menos porque lo que hay es un ambiente reductor que hace que la especie, el arsénico, esté en... Bueno, ya sabéis que el arsénico no está en forma elemental, está combinado con oxígeno o con hidrógeno. En función de las condiciones físico-químicas, pH y EH, está de una manera o de otra. Yo no me iba a extender en este tema, por tanto no os he puesto ni el diagrama, eso lo podéis ver. Bueno, en Bangladesh estábamos con un ambiente reductor. La especie presente era fundamentalmente sin carga, por tanto, en disolución. No quedaba retenido de ninguna de las maneras en el sedimento. Eso crea un problema muy grave, porque en cualquier caso, y sobre todo aquí, el agua no respira, o sea, no tiene prácticamente contacto con el oxígeno, el ambiente es muy reductor, y el agua además se recicla y contamina los cultivos de arroz. Por eso el arroz lo tenemos que lavar. Las personas se enferman también aquí. Aquí enferman de otra manera. Aquí. En cada sitio es diferente. En Taiwán, bueno, pues en Taiwán es donde se hizo el estudio epidemiológico del que os hablaba y son características de la enfermedad de los pies negros, ¿no? Pues un tipo de gangrena. ¿Qué es allí abundante? Pues allí no tenemos ni ambiente oxidante ni reductor. Lo que tenemos son aguas termales, muy enriquecidas en arsénico. Esto es lo que os hablaba, el ambiente oxidante, el ambiente reductor, en la especie sin carga, especie con carga, ambiente oxidante con carga, ambiente reductor sin carga. Pero a mí, visto esto, que fue cuando yo empecé, yo me encontré en la cuenca del Duero, que es la que estudié, mi zona, y me fui con mis primeros datos a intentar entender aquello.
Igual que había intentado entenderlo en la intrusión marina, yo intentaba entenderlo aquí, en otra zona. Y, y veía que todos los estudios que había, pues se representaba la concentración con el diámetro, ¿no?, de los puntos más o menos gordos en función de la concentración. Esto era en Argentina y esto era en China. Daba igual, daba igual. ¿Vosotros le veis algún sentido a todo esto? No se le ve mucho sentido, la verdad. Así como puntos gordos y pequeños juntos, no se entendía esto. Y ha sido mi preocupación durante muchos años. Pero al final parece que hemos visto un poco la luz. Bien, aquí he representado las aguas del Duero con arsénico y las he distinguido en el diagrama del que os hablaba. Las aguas son bicarbonatadas sódicas. Llamamos a estas aguas clúster 1 por lo que vamos a ver después. Corresponden al acuífero profundo. Son aguas bicarbonatadas sódicas con un pH en torno a veces a 10, incluso a 11 me han llegado a marcar. Oxidantes, no mucho, pero son oxidantes. Conforme los sondeos dejan de ser profundos, más de 100 y pico metros, y empiezan a ser más superficiales, pasamos a facies más cálcicas. Como veis aquí, acuífero libre, este es el acuífero confinado, el pH ya empieza a bajar, el arsénico empieza a retenerse en el sedimento, ya tenemos menos arsénico en general. Tenemos otro tipo de facies, como veis, y hacemos esta diferenciación. He dicho en general si no fuera por el reciclaje del agua de riego del que hablaré luego al final. Es decir, que yo encontraba de vez en cuando algunos sondeos profundos donde siempre encontraba la misma agua y ese agua era igual siempre. Igual, es decir, la misma temperatura, la misma concentración de arsénico, el mismo pH, la misma conductividad. No eran muy no eran muy salinas, ¿no? Eran aguas dulces. Les gustaba mucho a los agricultores, les sigue gustando. Es un agua dulce, bueno, y en principio porque da una cantidad de agua brutal, el acuífero profundo. Cuando representamos utilizando herramientas estadísticas, el trabajo que he presentado antes de la zona de la plana de Castellón, plana de Sagunto, también se utilizaban herramientas estadísticas. Yo creo que son extraordinariamente necesarias, útiles para estos casos, ¿no? Todas las muestras, pero una parte, las variables, el sodio, el vanadio, el arsénico, el cromo, el pH y los isótopos, nos caracterizaban un grupo, o sea, algo distinto al resto, ¿no?, que era como más general. Cuando representamos variables con respecto a muestras, aparecía el clúster 1, es decir, aguas que correspondían a estas variables y que se asociaban con el acuífero profundo. Seleccionamos estas aguas y las representamos espacialmente. ¿Y cómo nos encontramos? Pues con que coincidían con la prolongación de una de las fallas más importantes de la península ibérica, que es el dique de Alentejo-Plasencia, viene desde Portugal, y otras fallas asociadas al dique. Esta es una falla que hacia el sur se junta, ¿no? Y la otra directriz que era perpendicular. Es decir, había una relación, parece que con las fallas es posible. Hicimos un estudio un poco más profundo y de geofísica y aplicamos un modelo y sí, resulta, ya sabéis que las fallas no son líneas rectas, son siempre segmentos, ¿no? Zonas de lineamientos y segmentos que van, cómo se va fracturando, cómo se fractura todo, ¿no? Normalmente no sigue una línea recta, sino que hay como una escala de fracturas. Coincidían las anomalías por arsénico con estos lineamientos más pronunciados. No con todos, pero sí con muchos, aquí incluso, ¿no? Es decir, podemos decir que hay un control estructural. Esta es la falla que os decía, tan importante, una de las fallas más importantes de la península ibérica. ¿Podríamos decir que había un control estructural? Yo diría que sí. Y además que este control estructural tenía otro papel, y es que dentro de la cuenca, esta sería la cuenca del Duero y este es el sistema montañoso que lo rodea, dentro de la cuenca esta compartimentación en bloques hace también que se creen subcuencas. Y en estas subcuencas pueden darse condiciones de pH y H diferentes a las generales e incluso modificar la situación, ¿eh? O sea que no podemos estudiar las cosas solamente a nivel regional, sino luego ya vamos a bajar un poco a niveles más locales para identificar anomalías dentro de la anomalía general o dentro de la explicación general.
Aquí es donde quiero explicaros el proceso que se estaba dando en la cuenca, y se está dando de hecho en la cuenca del Duero. ¿Dónde es la fuente? ¿Dónde está la fuente geogénica? En el acuífero profundo, en estas aguas bicarbonatadas sódicas que siempre tienen la misma composición, que son extraídas porque el nivel piezométrico está muy alto, con lo cual el coste para la extracción es mucho menor que en este acuífero superficial, donde tenemos menos caudal, cuesta mucho más sacar el agua, y además el agua está contaminada por nitratos y es más calcárea. Así que no les gusta tanto a los agricultores ni a nadie, ¿no? A los usuarios prefieren esta otra, sin darse cuenta que a la larga les perjudica en el campo, ¿no? El riego con estas aguas perjudica al campo y a los animales, porque hay muchas granjas de cerdos. Bueno, pero es que fijaros, cuando yo riego con estas aguas, estoy aportando elementos traza. Los estoy sacando de lo profundo y los estoy llevando al ambiente superficial. Y si hay algo que caracteriza el ambiente superficial es la dispersión y el reciclaje de riego que se da en todos los pozos que son mucho más abundantes, estos que son más profundos, pero algunos que son muy pequeñitos, muy poco profundos. Ejercemos un enriquecimiento, que ahí es donde participa el hombre, ¿no? Sobre algo geogénico participa el hombre y enriquece y agrava el problema. Un tema que se podía controlar está descontrolado, ¿no? ¿Conocemos las fuentes primarias de elementos traza? Sí, las conocemos. Por tanto, ¿podemos hacer algo? Sí, podemos evitar que esto siga pasando, ¿no? Podemos hacer políticas para evitar que esto suceda y, por supuesto, evitar utilizar estas aguas y otras que estén contaminadas como agua de bebida. En definitiva, os habéis dado cuenta de la importancia que tiene la interpretación de la hidroquímica cuando se trata de calidad natural del agua dentro del contexto geológico e hidrogeológico. El modelo conceptual es muy importante y lo hemos deducido así simplemente de la hidroquímica. Bueno, hemos trasladado nosotros esta forma de trabajar a Europa. Ha participado en el proyecto 18 servicios geológicos de 17 países y hemos visto el control litológico y estructural que hay sobre el arsénico y sobre el flúor a nivel paneuropeo. Este es el proyecto, la publicación estamos ahí esperando que salga, en algún momento saldrá. Y lo que hemos podido decir es que hay un factor de control común. ¿Os dais cuenta de la importancia que tiene esto? O sea, nosotros podemos predecir y prevenir dónde vamos a encontrar problemas relacionados con el arsénico. Sí, porque si conocemos la geología, hay un principio en geología que ya sabéis cuál es, que es el del uniformismo, que nos dice que todo lo que sucede actualmente sucedió en el pasado. Pero yo creo que habría que decir también algo así como si las condiciones geológicas son similares y las aguas que da ese ambiente geológico es este o es el que sea, en situaciones geológicas similares me puedo encontrar con problemas de calidad de aguas similares. Eso es lo que está en definitiva diciendo, ¿no? Este tipo de proyectos o de estudios. Nos dice al final que la geología regional, especialmente la evolución geotectónica de Europa, que es bien compleja también, son fundamentales para comprender la distribución de arsénico y de flúor en el conjunto de las aguas subterráneas a nivel paneuropeo. Entonces, ¿qué aporta? ¿Qué aporta? Al final no veo nada porque esto está aquí en medio. A ver, ¿qué aporta el análisis de la calidad natural del agua subterránea? Pues como compendio de todo lo que os he explicado, estos estudios de carácter regional consideran al agua como testigo del contexto geológico. El agua informa del pasado, de su pasado, por tanto, informa de áreas lejanas de la geología regional, no la inmediata, sino la que está más lejos. Ya nos llega con una carga determinada, aunque ella vaya perdiendo en el camino, lo que menos pierde son los elementos traza. ¿Por qué? Porque ellos se incorporan en las redes, no forman minerales propios generalmente, se incorporan en las redes, están absorbidos en las superficies minerales, pero no son, digamos, no precipitan tan fácilmente como puede ser un mineral como la calcita u otro, ¿no? O el aragonito, los calcáreos, que son más comunes. Así que se mantienen en el flujo y estos elementos trazas son una vía de información, digamos, inapreciable. Se interpretan estos datos hidroquímicos utilizando los elementos traza geogénicos específicos de su ambiente. Ya os he dicho, cada ambiente, esto es muy importante, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir ahora. La gente a veces
se guía o nos guiamos por lo que está de moda. Está de moda el arsénico, yo voy a estudiar arsénico. Yo voy a estudiar... No, perdón, es que no hay que estudiar un elemento. Hay que estudiar los elementos traza y ver cuáles son los que me están creando un problema de salud y cuáles son los que me están dando unas explicaciones geoquímicas plausibles o hidroquímicas plausibles para explicar cómo es la calidad del agua de esa zona. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que ir con la mente abierta ante cada situación. No tenemos que ir con la mente ya preparada a ver buscando lo que queremos, sino vamos a leer los datos a ver qué nos dan. A veces no nos dan los elementos traza o nos lo dan parte, pero nos lo dan las relaciones iónicas. Son muy interesantes, ya os he dicho antes en el caso de la isla de Elba, fueron determinantes. En cada caso, pues habrá que aplicar la herramienta que necesitemos. Este conocimiento que os estoy proponiendo contribuye a conocer el funcionamiento hidrogeológico. Permite tener un modelo conceptual. Por tanto, nos permite aplicar programas de gestión hídrica que son adecuados y mucho más eficaces a la situación y al área concreta que estamos analizando. Aquí os pongo la carátula del libro. Es un libro de divulgación que salió publicado hace unos años y en español, por eso lo pongo, porque siempre se agradece leer en español sobre geología médica y que nos pone de manifiesto la importancia del conocimiento del medio geológico. Yo os diría, como conclusión, que el conocimiento del medio geológico es base de la comprensión del medio ambiente. No podemos dejar de decir esto. Los geólogos, las geólogas, tenemos la obligación de poner en valor el conocimiento geológico, tan denostado, tan poco conocido. También de las condiciones geoquímicas naturales en las que nace y se desarrolla cada individuo. ¿Por qué? Porque nos está dando patrones, nos puede estar informando de patrones de salud, de problemas de salud. El agua subterránea hace posible este conocimiento, por eso es tan importante. Os invito también a que tengáis en cuenta este curso que se iniciará en octubre sobre geología médica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Aquí tenéis la información. Y nada más, daros las gracias por haberme escuchado y a estar atentos a lo que he podido compartir con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente presentación, un tema muy interesante y de aquí surgen que hay muchas líneas de investigación, muchos temas, hay mucho por investigar, mucho trabajo por hacer. Muy, muy interesante el tema. Bueno, vamos a dar unos minutos para que se activen los comentarios y preguntas. Voy a leer por acá lo que tenemos en la sala de Zoom, mientras ahorita Vania nos avisa si hay algo por allí en las redes, en Facebook. La doctora Alejandra Gutiérrez pregunta, ¿cuánto tiempo debe pasar entre lo que se realiza, los análisis correspondientes a las muestras de agua? ¿Tiempo respecto a? No he entendido la pregunta. ¿Desde que la recoges hasta que la analizas? Posiblemente. Doctora Alejandra, si quiere, puede abrir el micrófono. Hola, buen día. Excelente. Hola, Alejandra, ¿qué plática. Muy encantada con su plática, doctora. Sí, me refiero a con respecto de desde que uno colecta la muestra hasta que la lleva al laboratorio y le hace los análisis correspondientes. Eso te viene en las guías, en las guías de análisis. Cada parámetro admite un tiempo. Por ejemplo, la alcalinidad, que son los bicarbonatos, debes analizarlo las 24 horas siguientes porque te precipitan. Los cationes da igual, los metales y cationes, porque la muestra la acidificas en el campo, entonces te aguanta muy bien, semanas y meses. Los isótopos te aguantan también mucho tiempo. Pero luego los aniones, que son los mayoritarios, sulfatos, cloruros, también te aguantan bastante. Y el nitrato. El único que tienes que analizar así muy rapidito es el bicarbonato, porque precipita. Es por eso. Okay. Los demás, fíjate en lo que te lo dicen, no me acuerdo ahora porque no me acuerdo, pero en los libros, por ejemplo, el manual que hay de análisis de aguas internacional te explica que hay una tabla, hay varias tablas, lo vas a encontrar, no tienes problema. El tiempo que cada parámetro permite para... Es muy importante cuando termines de hacer un análisis, siguiendo las pautas que te digan, que el error de balance iónico
sea lo menor posible, el menor posible, porque tú vas a trabajar siempre en miliequivalentes, no trabajas nunca en miligramos, trabajas en miliequivalentes y tienen que cuadrarte todo. Tiene que estar suma de aniones y cationes, tienen que ser prácticamente los mismos. Como varíe, ya tienes ahí un problema de inicio que ya no te va a dar la facies correcta. Entonces, esos dos consejos, analizar la alcalinidad antes en miliequivalentes y luego ver el error y rectificar los análisis, revisar, perdón, los análisis y aquellos que no haya manera de entender qué es lo que ha pasado, los desestimas. Muchas Ok, gracias. muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo otra, quisiera aprovechar. Adelante, doctora. Mire, con respecto a la geología que presentó ahí en la zona de estudio, pues es parecida a una de las áreas en las cuales yo realicé mi investigación de doctorado. Yo lo encaminé con otro fin, ¿verdad? Por ahí hacer cuestiones de micropaleontología, algo de las concentraciones minerales en la formación. Acá es la formación La Virgen, que consiste en evaporitas. Entonces, se pudiera también hacer un tipo como de correlación embonando el aspecto geológico o el marco geológico, ¿sí? Hacer una correlación con respecto a estos análisis, tal vez a nivel regional. Sí, siempre debes una vez tienes claro lo que tienes, es decir, se empieza, pues lo que acabo de decir, el error de balance iónico correcto, representas las muestras, ves las facies hidroquímicas, ves las agrupaciones de muestras, representa esas agrupaciones en el espacio y relaciona esa distribución de facies con respecto a la geología. Y pregúntate por qué. Y a partir de ahí, ve tirando del hilo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades por su presentación. Gracias a ti. Muchas gracias. Continúo leyendo aquí comentarios. Aurora Armienta dice, muchas felicidades, Elena. Excelente conferencia. Hola, María Aurora. Sí, Una Aurora alegría. va a quedar grabada acá en el Facebook de Geolatinas y en el transcurso de la próxima semana lo vamos a subir al canal de YouTube de Geolatinas y ya le voy a compartir la liga a la doctora Elena para que ella se la haga llegar a las personas interesadas, sus alumnos, amistades, porque son temas que de repente a veces necesitamos repasar para estar en contexto. Para colegas de México, felicidades, un abrazo. Ay, María Aurora, alegría oírte. Gracias. ¿Cómo estás? Igual, bien. La doctora María, un gusto conocerla. Por aquí también la vamos a invitar, doctora. Bueno. Por supuesto, vamos. Una Jaime, Gracias. Muchas gracias a usted por participar y gracias a toda la audiencia. Jaime Dueñas dice, muchas gracias, doctora, muy interesante su investigación. Esteler nos dice, saludos desde México. Pregunta, ¿podría ser también de apoyo la identificación de la línea base de ciertos elementos químicos por medios estadísticos? Cualquier cosa que te ayude a establecer puntos de referencia con lo que comparar lo que tú tienes, las anomalías que encuentras, es fundamental. Y la estadística en hidroquímica es muy interesante. Bueno, de eso podrás verlo cuando se haga pública lo que hemos explicado de Europa. Como está en proceso, pues no puedo hablar, no puedo contarlo. Pero sí, por supuesto que sí. Sí. Además, todo lo que te sirva de referencia. Las aguas, por ejemplo, yo insisto mucho en, tú has dicho las líneas base, que sí, puede ser, pero también aprovecho porque me viene ahora en la cabeza, identificar las aguas madre, buscar las aguas madre, hay varias, una o dos, las que sean, pero siempre hay algún sondeo, alguna fuente, algún manantial, algo que te va a decir con respecto a ella, las demás van a tener te van a dar una explicación. Y cuando entiendes a ese agua madre, lo demás cobra sentido. Busca siempre ese agua madre o esas anomalías que llaman la atención, ¿no? Explícatelas y que sean anomalías naturales que no tengan que ver con la contaminación. ¿Vale?
Muchas gracias. Doctora, para las publicaciones que usted tiene, las nuevas que van a ir saliendo, ¿dónde las pueden ubicar las personas? Porque está interesante y posiblemente esta publicación que usted menciona para posterior cuando salga, ¿dónde pueden quizás Bueno, ubicarla? yo O en creo el que buscador con su nombre aparece. si ponéis Jiménez Forcada, acordaos que Jiménez es con G, guión Forcada y aparece todo en la página de Google, las tenéis. Si ponéis en Google Scholar está. Y también muchas de ellas están en abierto en ResearchGate. Las pongo Ah, con publicaciones. O sea que si no estáis suscritos a las revistas del Sevier o de Springer, podéis acceder a textos que son previos a la publicación y que están en abierto. perfecto. Todo está en abierto. Creo que está todo. Si hay alguna cosa que queréis, me podéis escribir. Perfecto, muy bien. Bueno, el doctor José Centeno, muchas gracias, Elena. Como siempre, una presentación fabulosa que espero la podamos compartir y subirla, si es posible, a la página de la asociación para que pueda ser divulgada. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo muy fuerte, José. Me alegro muchísimo de que estés aquí. Por supuesto, doctor. Apenas tengamos el link en YouTube, se lo hago llegar a usted también para que lo compartan, porque realmente son disciplinas, son ciencias que necesitan divulgación, porque todavía no hay mucho conocimiento. A veces veo comentarios de biología médica como memes, burlas, porque no hay esta relación de la multidisciplinariedad, de la interrelación de la geología con la vida, con todo. Entonces, estas presentaciones permiten un poco que se vaya haciendo divulgación de estos temas. Steyer, mira, si quieres déjanos tu correo por acá. Geolatina es una organización sin fines de lucro. Nosotros buscamos, nos enfocamos un poco en hacer promoción, divulgación, tratar de empoderar un poco mujeres. El proyecto comenzó con latinas, pero ya esto se ha ido a todo el mundo. Tenemos de participantes de todos los países, hombres, mujeres, de todo, digamos que es muy inclusiva y tenemos diferentes iniciativas. Esta iniciativa está vinculada a divulgación de la ciencia y tenemos seminarios en inglés, en español y tenemos un apartado para tesis. También quizás porque a veces inclusive hay personas que han presentado sus proyectos de tesis doctoral, pero tal vez no sienten el miedo o el compromiso de no ser especialista, pero es un espacio abierto para hacer promoción, divulgación, difusión de temas especializados en el área de ciencias de la Tierra y ciencias planetarias. Y bueno, hay muchas maneras que nos pueden apoyar, como haciéndonos promoción para que este granito llegue a muchas personas. Y de alguna manera pertenecer a la organización te da la facilidad o te ayuda un poco a participar de primera mano, a ser co-líder en diferentes actividades. Entonces ya eso de alguna manera te ayuda a despertar habilidades que quizás a veces por cuestiones de estar dependiendo de otra persona no te atreves. Jaime Dueña, felicidades por la labor e iniciativa que realiza. Ah, perfecto, aquí está el correo. Vania, ¿tenemos algún comentario en Facebook? Sí, claro que sí. Nos dice Carla Rocha, excelente, muchas Hombre. gracias. Y Hola, Carla. Y nos dice Meili Saldías Rivera, buenas tardes, muy buena conferencia, doctora Elena. El curso que se menciona es tanto para estudiantes como para ya profesionales. Saludos desde Chile. Muchas gracias. ¿El curso es para todo tipo de personas, doctora? O sea, digo, profesionales, estudiantes, o necesita algún mínimo de base, fundamento? Pues hemos puesto, lo hemos abierto a profesionales, por tanto, incluso a gente que tenga un nivel de formación profesional, porque lo que nos interesa es llegar, no solamente dar un título de formación, sino que llegar al máximo número de personas, sobre todo los que trabajan en temas de salud ambiental y de sanidad, ¿no? Entonces ahí hemos incorporado a este tipo de personas, pero luego está dirigido a quien quiera. Al fin y al cabo, la geología médica necesita tanto esfuerzo para que se entienda que tenemos que hacer esa labor de digestión, los que explicamos la geología médica, para que sea capaz de llegar al máximo número de personas posible.
Entonces, bueno, ya estaremos a tiempo de ir subiendo los niveles, pero ahora al principio lo que queremos es que se conozca lo máximo posible y acercarnos todo lo que podamos a las personas de manera que cualquiera lo pueda entender y luego ya cada uno lo puede desarrollar como desee. Es una enseñanza arreglada, ¿eh? Es muy, muy completa. Tiene varios módulos. Hombre, Marisa. No oigo nada. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Vania, por allí? Por el momento son todas. Cualquier cosa, ahí está el correo de la doctora. Ahí las pueden dejar o nos las pueden mandar como intermediarias. Pasamos a entregarle su reconocimiento a la doctora. Felicidades, doctora. Muchísimas gracias. No, un tema muy interesante y bueno, esperamos seguir contando con estas colaboraciones porque bueno, yo hace unos cuantos años que he ido atendiendo interés sobre este tema y me doy cuenta de que hay mucho que hacer para llegar a... ok, Steyer le dice, bueno, que no tiene su micrófono, pero que le envía un fuertísimo abrazo. Bueno, y un abrazo muy fuerte, Marisa. Hicimos juntas la tesis hace muchos años, así que tenemos ahí buenos recuerdos que nos Buenísimo. acompañan. Excelente, qué bonito. Bueno, entonces ya para finalizar esta sesión, y bueno, el espacio queda abierto para seguir haciendo divulgación de este tema, para seguir llegando. También aprovechando la invitación para el próximo año que va a ser en México, la 10ª conferencia anual de la Asociación Internacional de Geología Médica en Monterrey. Entonces, bueno, para que estén al pendiente y por allí tendrán la oportunidad de primera mano estar viendo publicaciones de trabajos en este ámbito multidisciplinario. Bueno, entonces Geoseminarios de Geolatinas otorga el reconocimiento a la doctora Elena Jiménez Forcada por haber participado como ponente en el tema Enfoque de los estudios de hidroquímica en geología médica, llevada a cabo el día 15 de junio del 2022 como parte de la iniciativa Educación y Divulgación de Geolatinas por parte del comité organizador, todo un equipo que estamos allí al pendiente buscando siempre temas de vanguardia para llegarles a todas las personas. Y bueno, los invitamos a seguir nuestras redes para estar al pendiente de estos temas. Y en nuestro canal de YouTube están los seminarios anteriores. Y bueno, seguimos en este proceso de promoción y divulgación de los temas. Para acá veo que hay un comentario. Ah, bueno. La doctora Steyer dice, no hace tantos años que le va a escribir por ahí. Ah, qué gusto. Qué gusto. Bueno, entonces con esto finalizamos por el día de hoy. Les dejamos la invitación para que estén al pendiente de nuestras redes. Ya próximamente que se suba el video a nuestro canal de YouTube, pues estaremos compartiéndolo para que tengan acceso todos y puedan seguir haciendo la divulgación. Un gusto haberlos tenido, un placer a todos los que estuvieron presentes y bueno, doctora, encantada. Muchas gracias, muchísimas gracias. De verdad ha sido un rato estupendo que he pasado con vosotros. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.